Aquí comienza Copyright. Periodismo especializado con la mejor información sobre las empresas. Copyright. Con la conducción de Rocío Bravo, Roberto Velato y Jorge Figueroa. Copyright. Una manera ágil y distendida de conocer los proyectos y las expectativas de las principales compañías que operan en el país. Copyright. En las voces de sus protagonistas. Bienvenidos a una nueva emisión de Copyright, este programa en donde, bueno, vos sabés, vas a encontrar toda la información sobre el mundo de los negocios y la actividad de las empresas durante la próxima hora aquí en Radio LED. Mi nombre es Jorge Figueroa y hoy te voy a estar acompañando con Roberto Velato, que se va a sumar en unos minutos más a esta mesa de trabajo. Rocío Bravo, hoy ausente con aviso, se reintegra la semana que viene, así que la esperamos. Y por supuesto, vamos a contar, como siempre, con la columna de Leila Ganen, hablando sobre temas inmobiliarios, desarrollos inmobiliarios, real estate y demás. Y con la columna de Gonzalo Chicote, con todas las novedades en materia de la actividad tributaria e impositiva que afecta a las empresas. Bueno, perdón, que con el tema de la humedad y demás estamos complicados un poquito la garganta, les pido disculpas. Vamos a tener hoy una nota interesante respecto de la inteligencia artificial. ¿Le es útil a las empresas o las complica? Bueno, esto va a ser uno de los puntos que vamos a tratar hoy, por supuesto también el tema de la mano de Roberto Velato, el tema de la actividad en el área energética y minera. Pero bueno, como siempre hacemos, vamos a trazar un pequeño panorama de lo que fueron las principales noticias económicas y políticas de la última semana, comenzando con la situación por las deudas de las familias y las empresas. Hoy se va a realizar una marcha. La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia y cómo está su situación y sus vínculos con el gobierno, que bueno, ya no son tantos, estaban rotos desde hace un tiempo, pero bueno, fue asesor del presidente. La situación de las pymes, que cada día está más complicada, con un informe de la Fundación Observatorio Pymes. El tema de la inflación, una inflación minorista por arriba del 2% y una inflación mayorista por abajo del 1%, y el aumento del riesgo país de los últimos días, que superó los 500 puntos básicos, que está por encima tanto la inflación como el nivel de riesgo país, por encima de lo esperado por el gobierno. Bueno, arranquemos. Le decía que hoy a las 14 se espera una fuerte movilización frente al Palacio de Hacienda para reclamar por el sobreendeudamiento de las familias y también de las empresas. Obviamente lo organizan esta movilización la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la CGT y las dos CTA, frente al Palacio de Hacienda. En materia de deudas, en la ciudad de Buenos Aires se lanzó una especie de solución, por lo menos parcial. Se lanzó un programa para refinanciar deudas bancarias con más de 60 días de morosidad y hasta 180 días de morosidad, deudas contraídas hasta el 1 de junio de este año. La tasa de esta refinanciación es del 35% anual y el plazo mínimo de devolución del crédito es de 24 meses. Participan, hasta ahora se han sumado a esta iniciativa, del legislador Leandro Santoro, que después contó con la aprobación de todos los integrantes del Parlamento porteño, los bancos Ciudad, Santander, ACBC, Superviel, Credicop, Comafi, BBVA, Galicia y Banco Piano. Hay que tener para ingresar en esta refinanciación ingresos inferiores a 10 salarios mínimos, esto es 3.678.000 pesos. Acreditar que las deudas sean de más del 30% de los ingresos familiares.
vivir en la ciudad de Buenos Aires desde hace por lo menos 2 años para ingresar en este programa, y por su parte los bancos, como beneficio a los que se adhieran, van a tener una reducción del 50% en el impuesto a los ingresos brutos. El otro tema de la semana tiene que ver con que detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, el ex asesor de Milei y de Bolsonaro, y que actualmente estaba asesorando al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Hubo un ataque a tiros a su pareja, Nadia Beller. Se lo acusa a él de femicidio y de haber sido el organizador de mandar a sicarios para este ataque. Y Beller, que es la pareja que él tiene en Paraguay, declaró, entre otras cosas, en los últimos días, que Cerimedo le dijo que la corrupta en la causa Andís es la hermana de Milei. A su vez, Milei dijo que Cerimedo es un mercenario y que también asesoró al kirchnerismo, un poco como para emparejar las cosas, ¿no? Pero bueno, participó Cerimedo fuertemente en la comunicación, sobre todo en la campaña, en la primera parte del gobierno de Javier Milei. El otro tema que les comentaba es el tema de las pymes. Se conoció un informe de la Fundación Observatorio PYME del segundo trimestre del año, en donde dice que la producción de las pymes cayó un 11% respecto al mismo periodo del año anterior, que el empleo se retrotrajo 4,5%, que las pymes llevan 14 trimestres consecutivos de baja, 14 trimestres consecutivos de baja, esto es algo así como 3 años y medio, que el 24% de las pymes industriales registró por lo menos un atraso entre abril y junio, en atraso en los pagos, y además que la falta de ventas afectó al 81% de las pymes y que tienen las pymes problemas en lo que está relacionado con la cadena de pagos. Otra noticia de la semana es que el gobierno convocó a licitación para la concesión por 50 años de los ferrocarriles de carga Belgrano, San Martín y Urquiza. En economía también el vocero presidencial, que cada vez que habla genera algún título, dijo que con la motosierra el gobierno está en récord de consumo, producción y exportaciones, algo que de alguna manera contradice algunos índices privados. También se conoció que 4 clínicas y sanatorias de la Patagonia le cortaron la atención a los afiliados del PAMI por falta de pago. Y también que el decreto amplió el RIGI, en este caso vinculado con lo que decíamos anteriormente, a la infraestructura ferroviaria. Hoy, mientras tanto, se realiza el Council de las Américas, en donde van a hablar este encuentro que se hace todos los años, organizado por la ANCHAM y la Cámara Argentina de Comercio. Ahí van a hablar Milei, Santilli, Caputo, Kirchner, Sturzenegger, Jorge Macri, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy, Rolando Figueroa de Neuquén y Gustavo Sáenz de Salta. Y mientras tanto, ya que hablamos de Estados Unidos, y con esto vamos cerrando, el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamela, no fue al Congreso porque diputados lo había citado, lo había convocado para que dé explicaciones por las amenazas a la cooperativa CALF de Neuquén por haber contratado como proveedor a Huawei. Hay una denuncia penal respecto de esto, así que veremos cómo sigue la situación. Y lo que le decía, la inflación, el IPC de julio fue 2,1%, acumula 19,3%, en el año 33,8%, y el índice mayorista subió 0,8%, acumula 16,6%, y en el año 31,1%. También se conocieron la canasta básica alimentaria, poco más de 708.000 pesos para no ser indigentes, y la canasta básica total poco más de 1,5 millones de pesos para no ser pobre. La capacidad instalada de las industrias fue en junio del 59,1%. Bueno, después de la tanda sí ya nos metemos en toda la propuesta que tiene que ver con las entrevistas de las empresas que operan en el mercado local. Seguí enterándote de lo que planean las empresas.
Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viajá. Si necesitas más eficiencia en tu motor, Shell Rímula es tu mejor opción. Sí, lo decimos nosotros, pero también Hugo, camionero con 20 años de trayectoria. No tengo de gasto, no le agrego aceite de cambio a cambio porque anda bien. Shell Rímula, el lubricante a la altura de tus desafíos. Para más información consulta en shell.com.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de Personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Se terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Somos Plus Petrol, una compañía privada e internacional con más de 45 años en la exploración y producción de hidrocarburos. Trabajamos para potenciar el desarrollo energético sostenible para el bienestar de las actuales y futuras generaciones. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos en Copyright hasta las 11 de la mañana con la producción de Sol Montero, la operación técnica de Hernán Abella. Y antes de meternos en nuestra primer nota, saludo a mi compañero Roberto Velato, que se suma a la mesa de trabajo. Hola Robert, ¿cómo va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué vamos a tener para hoy? Nos vamos a meter en el mundo de la climatización. Ajá. Saco una flecha, Estadio Madres de Ciudades, Santiago del Estero. Sí. Bueno, vamos a hablar con alguien que estuvo a cargo del proyecto de cómo se climatizó, por ejemplo, ese estadio, pero sobre todo también para hablar de eficiencia energética, climatización de grandes lugares, etcétera. Bueno, porque en el Mundial hubo estadios que estaban climatizados. Exactamente, se viene de Qatar 2022 claro. Por la zona, claro. 2026 también los estadios de los 3 países organizadores lo repitieron. Perfecto. Bueno, nos metemos en la primera propuesta de entrevista. Tiene que ver con inteligencia artificial y si las empresas, es bueno o no para las empresas o cuándo deben usarla. Estamos en comunicación con Marcelo De Luca, que es co-founder de AppMaster y que escribió un artículo hace unos días que realmente resulta más que interesante. Marcelo, muy buenos días, mi nombre es Jorge Figueroa, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días para vos y para todo tu equipo y bueno, gracias por dejarme esta oportunidad para contar un poquito lo que veo, ¿no? Dale, perfecto. Primero contame, para todo el público, qué es y qué hace The AppMaster. Bueno, The AppMaster es una empresa que cofundé con un socio ya hace más de 17 años, en el 2009, y que fue haciendo distintas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Amoldándose y acompañando un poco el avance de la tecnología. El nombre quedó un poco, en su momento era muy innovador, en 2009, hablando de aplicaciones, y hoy ya queda como un poco vintage, ¿no? Actualmente lo que estamos muy enfocados y estamos acompañando mucho a empresas en todo lo que es el proceso de digitalización de sus áreas, ¿no? Y sus procesos internos. Y mucho de esa digitalización sí tiene que ver, como iniciaste acá la nota, con inteligencia artificial, pero también muchas veces no, ¿no? Y creo que hoy es un punto muy, muy importante a tener en cuenta. Cuándo sí y cuándo no, ¿no? Vos decís que en uno de los párrafos de la nota que citaba, dice que la ansiedad de las empresas por no quedarse atrás a veces fuerza la implementación de inteligencia artificial y que solo consigue multiplicar ineficiencias esto. ¿Cómo se explica? Exacto. Bueno, hoy en día escucho mucho cuando voy a empresas la situación de
que es mandatorio, es una bajada del CEO, del directorio, de los gerentes, empezar a implementar inteligencia artificial, ¿no? Hay como una especie de FOMO con el tema, ¿no? Que tiene parte de verdad y sí lo entiendo, que las empresas que realmente se digitalicen y tengan procesos aplicados y automatizados van a estar mejor posicionadas en el futuro que la competencia que no lo puede aplicar, y eso es real, eso es verdad, y por eso ese miedo, ¿no? Y querer actualizarse e integrarse con la IA lo antes posible. El problema es que ahí hago un asterisco. Antes de hacer eso, tenés que tener en cuenta ciertos factores importantes, ¿no? Primero y principal es el para qué. ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo para cumplir una orden de la gerencia o buscando un fin claro y bien específico, ¿no? Quiero mejorar el tiempo de respuesta a los clientes. Un KPI que es muy medible, ¿no? Que yo puedo ver si funcionó o no funcionó. Quiero mejorar la rentabilidad en un 2% de los proyectos de tal área o tal industria. Entonces, primero tener bien claro qué es lo que querés. Y la IA es una herramienta más, no es el proceso. Claro. Y segundo, siempre doy la misma analogía cuando charlo con los clientes, es si vos querés construir una casa y empezás por el techo, claro, y no definís bien las bases y las columnas, y medio que es imposible, físicamente hablando, y segundo que va a quedar muy inestable, ¿no? Y eso pasa mucho en las empresas. Hoy en día, siempre hablo de niveles de transformación digital, ¿no? El último nivel es la aplicación de inteligencia artificial, inteligencia aplicada. Pero antes tenés que ordenar un montón de procesos. Por ejemplo, para que se entienda un ejemplo concreto y claro, yo quiero aplicar inteligencia artificial en un proceso o agentización para incorporar nuevos clientes, ¿no? Ahora bien, mi proceso de incorporación de clientes hoy se hace a través de una ficha claro, a mano alzada. Claro. Y bueno, si no digitalizás primero ese proceso, claro, la inteligencia artificial no te va a resolver nada. Otro problema típico, tengo los datos, están digitalizados, pero están en silos, en distintas áreas, no están integrados, no están limpios, son datos sucios. ¿Qué significa no están limpios? Perdóname. Y, por ejemplo, no sé, tenés, cuando nosotros hablamos de limpiar datos o de alguna forma estandarizar los datos, si vos levantás información, la levantaste en un formulario y la digitalizaste, pero no todos los formularios fueron completados de la misma forma, claro, con un mismo estándar. No sé, tenés nombre y apellido junto en algún lado, en otro lado tenés solo el nombre y el apellido. Entonces, si los datos no están estandarizados, la respuesta de ese procesamiento de datos va a ser ineficiente. Claro, claro. Y justamente lo bueno que tiene la IA, que es o la agentización, que es acelerar tiempos, mejorar los tiempos, que eso es real y eso pasa. Si vos no tenés datos ordenados y no tenés las otras instancias previas, lo que va a hacer es acelerar el caos. Te va a dar datos ineficientes. Se me ocurre, y vos corregime, que una de las, digamos, de esta ansiedad de las empresas por incorporar IA tiene que ver con bajar los costos en estos tiempos, o la fantasía, si se quiere, de las empresas de que esto va a redundar en una reducción de costos importantes. Sí, eso tiene un asterisco grande, que en el corto plazo es verdad. O sea, vos podés reemplazar, no solo abaratar costos, sino la gente que vos tenés hoy haciendo tareas muy operativas, muy redundantes, le podés pedir que trabajen en algo más estratégico, o sea, que pongan un poco más de eficiencia humana al aporte de los objetivos. El problema es que si vos o el cliente no estandariza bien el proceso, no lo mide bien y no lo digitaliza correctamente, el ahorro porque sacaste una persona y la pusiste a hacer otra cosa más estratégica, o incluso podés hablar de que esa persona ya no la necesitas más en la compañía, y confías ciegamente en los resultados que te da la IA, te estás chocando con un Ferrari contra una montaña. Porque primero perdiste a la persona que va a controlar a la respuesta de la inteligencia artificial, que la va a supervisar, y segundo,
todo el proceso que vos creíste acelerar va a estar mal. Y eso te va a generar un costo mucho peor, incluso un costo que no podés calcular, de oportunidad, de perder clientes, de hacer las cosas de una manera que son súper ineficientes y al no medirlo no te das cuenta. Entonces es como una sábana corta, ¿no? Claro. Siempre doy el mismo ejemplo. Tenés que tener cuidado, sí es verdad que vas a bajar costos, sí, solo sí, haces los pasos indicados y correctos, que al principio es costoso. Porque implementar todo eso, cambiar, y no hablo de un costo monetario solamente, ¿eh? Lo que nos pasa mucho en las empresas es el miedo, es tratar de entender cuáles son las personas que actúan como detractores del nuevo proceso y convencerlos de que es algo bueno para ellos, ¿no? Y hay mucho como inconsciente colectivo de que la IA viene a sacarme el trabajo, que yo ya no voy a ser útil, entonces voy de alguna forma saboteando los procesos. ¿Y esto es así o no? ¿Cómo lo ves vos? No, yo veo todo lo contrario. Veo que las personas que se adapten al proceso, lo entiendan. Hoy la IA necesita sí o sí supervisión humana. Y bueno, y la respuesta que te doy, Jorge, es hoy. Yo no sé mañana. Te juro que está cambiando todo tan dinámico que no te puedo hablar de acá a 5 años. Pero hoy todos los procesos que nosotros hemos implementado necesitan una supervisión humana, todos. Entonces, el humano es necesario y toma un rol mucho más protagónico. Antes, la persona que cargaba una planilla en Excel, hoy esa persona va a recibir la planilla cargada y tiene que tener la capacidad de entender que lo que hizo la IA está bien y corregirlo y mejorarlo. Entonces, yo veo sí una amenaza en las personas que estén negadas a aprender, a entender cómo funciona y a involucrarse en el proceso, porque van a quedar afuera, pero veo una gran oportunidad para las personas que se quieran sumar a esta ola, ¿no? Claro, porque vos decís en un momento, y me resultó interesante, que la inteligencia artificial no tiene criterio propio para corregir una lógica defectuosa. Es decir, amplíame un poquito este concepto. Bien. La inteligencia artificial, no quiero entrar en un detalle muy técnico porque no tiene sentido y da para mucho, son algoritmos, ¿no? Es una matemática que lo que hace es recibe un dato que ingresa por un input y en un output da una respuesta en función a estadística. Funciona, no voy a entrar en detalle, de forma estadística. Entonces, ¿qué pasa? Si el dato es defectuoso, el dato de ingreso es defectuoso, el entrenamiento a ese modelo también fue entrenado con datos que no son correctos, para la IA va a estar bien. Entonces, si la información de salida no la puede auditar un humano que entiende, que conoce, que razona, nosotros hablamos de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no razona. No tiene un razonamiento, es estadístico en función de lo que vino antes, va a derivar a lo que viene después. Da para largo, hay un tema muy grande de que nosotros tenemos una capacidad del habla, o sea, yo estoy hablando con vos, Jorge, y yo ya sé lo que voy a decir sin saberlo, o sea, yo empiezo a hablar. Bueno, la IA funciona prácticamente igual en ese sentido, pero no tiene el razonamiento. De hecho, hay algo, ahora ya lo han resuelto, pero al principio cuando nació la IA, vos le preguntabas sobre física cuántica a ChatGPT, no sé, en el 2023, le preguntabas de física cuántica y como se había entrenado con los datos de internet, te resolvía, te decía, te explicaba, era el mejor maestro de física cuántica. Ahora le pedías que hagas 528 por 33 y no lo sabía hacer. ¿Y cómo es posible? Si leyó todos los papers de física cuántica y no te vas a hacer una cuenta que hace alguien en primaria. Porque no razona. Entonces, esa falta de razonamiento implica que no puede deducir si lo que está haciendo está bien o mal, a menos que alguien le diga. Y ahí vaya un feedback, ¿no? Entonces, para mí el factor humano de lo que nosotros llamamos man in the middle va a estar siempre, por lo menos en los próximos años. Correcto. Marcelo, vamos a suponer que yo te contrato, tengo una empresa, te contrato. Sí. ¿Qué es lo que primero me recomendás? ¿Que digitalice todo, que ordene? ¿Cómo es el proceso de ordenamiento? Mira, lo primero que haría, Jorge, es sentarme con vos y te preguntaría o trataría de entender y que entendamos juntos el para qué querés aplicar inteligencia artificial. ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué te está doliendo? Y si no te está doliendo nada, ¿qué es lo que querés mejorar?
querés mejorar, o sea, vamos con métricas medibles, querés mejorar, como puse el ejemplo al principio, no sé, captación de clientes, querés mejorar tiempo de respuesta ante distintos issues que tenga un cliente. Bueno, medir bien qué es lo que querés y a partir de ahí construir para atrás, ¿no? Es decir, bueno, vos querés esto, bueno, ¿cuál es el proceso actual que tenés en la empresa para resolver este problema? Bueno, este proceso, ¿de dónde se nutre de información? Esa información, ¿alguien la audita? ¿Está estandarizada? ¿Está digitalizada? Sí, no. Y ahí vamos detectando cuáles son los puntos de dolor que tiene el proceso actual y los puntos de mejora. Pero de lo último que te puedo asegurar, Jorge, que me voy a sentar a hablar con vos, es de inteligencia artificial. Una vez que resolvamos todos los otros problemas y estemos seguros que está bien, bueno, ahí nos sentamos y vemos, bueno, creamos un agente, creamos un proceso de machine learning donde le vamos a enseñar para que pueda hacer predicciones de ventas futuras. Bueno, todo eso es mágico, es buenísimo y te va a recontra servir. Pero necesitamos primero tener las bases. Ese sería el proceso. Claro. Por tu experiencia, a partir de los clientes que entrevistás o que asesorás, sí. ¿Cómo está en general la situación de las empresas, digamos, ya sean pymes o sean empresas más grandes, en qué posición están respecto a la inteligencia artificial? Es decir, ¿le falta todavía ese paso de ordenamiento que vos planteás en el artículo, o algunas sí, otras no, la mayoría sí, la minoría no, o al revés? Mira, te cuento, nosotros trabajamos con muchos clientes acá en Argentina, en Estados Unidos también, y algunos países de Europa, algunos son dos, España y Inglaterra. Y te sorprendería, o me sorprendió en su momento cuando empecé a hacerme esta pregunta, qué avanzada que está la Argentina en temas de digitalización. Es como que nosotros creemos que estamos atrasados en muchas cosas, y puede ser a nivel tecnología de punta, a nivel modelos de IA, que se van desarrollando primero en otros lados del mundo, pero en lo que es digitalización estamos bastante bien. Obviamente siempre hay fugas en procesos o puntos de dolor. Lo que sí te puedo decir, focalizado en Argentina, respecto a las pymes y las grandes empresas, es algo muy obvio, pero nada, lo traigo sobre la mesa porque pasa, que las pymes tienen un tiempo de respuesta muchísimo más ágil que las grandes empresas. Obviamente hay un tema de compliance, de legales, de burocracia. Nosotros estamos trabajando con una petrolera muy grande que quiere empezar a implementar todo esto y vamos por buen camino, pero bueno, nada, nos topamos siempre con la parte legales, la seguridad de la información. Nosotros estamos certificados en una norma ISO, bueno, la de calidad 9001 y también la 27001, que es la de seguridad de la información. Entonces tenemos procesos estandarizados de cómo resguardar los datos. Eso una pyme no te lo exige. Entonces se vuelve un poco más ágil. No quiere decir que no lo hagamos, porque de hecho lo tenemos que hacer para poder seguir certificados en la ISO y te lo vamos a implementar con seguridad. Pero las normas las definimos entre nosotros, ¿no? En cambio, cuando vas a una empresa grande, ahí ya te metes con legales. Claro. La elección de la herramienta muchas veces viene definida. Si la empresa usa infraestructura Microsoft, el agente que vas a tener es Copilot. En cambio, en una pyme, bueno, podés, mira, hoy creo que está funcionando mejor Cloud, mejor ChatGPT, bueno, y tenés como un poder de agilidad y de reacción más rápida, ¿no? Pero no estamos mal, Jorge. Respondiendo a tu pregunta, no estamos mal. ¿Hay que pulir? Sí. Pero me comparo con otras industrias y otras empresas de otros lados y no estamos lejos. Perfecto. Marcelo, nos corre el tiempo, pero seguramente te vamos a convocar nuevamente para seguir charlando de este tema que es interesantísimo y fundamental para las empresas. Así que te mandamos un saludo grande, Jorge, y nos volvemos a comunicar seguramente en algún tiempo. Impecable. Abrazo al equipo. Gracias, muchas gracias. Era Marcelo De Luca, cofounder de The App Master. Bueno, seguimos en Copyright hasta las 11 de la mañana y ahora vamos a pasar de la inteligencia artificial, como veníamos hablando, al mundo del desarrollo inmobiliario, del real estate, que semana a semana nos lo trae aquí a Copyright Leila Ganen, con su columna que dice así. Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Les quiero hablar hoy sobre el barrio de Belgrano y su área de influencia, que sería
Belgrano C, Las Cañitas y La Imprenta, pero además también sus zonas aledañas como Núñez y Saavedra. ¿Qué pasa con estos barrios de Cava? Están atravesando uno de los ciclos de desarrollo inmobiliario más intensos de los últimos años. ¿Por qué? Porque hay una oferta récord de proyectos y una fuerte apuesta de los desarrolladores por la zona. Si bien el fenómeno no es nuevo, datos que nos aportaron desde Reporte Inmobiliario, hay algunas zonas que ya están acumulando 4 años consecutivos de sumas, aunque moderadas, en los valores de las unidades a estrenar. Pero además, la cantidad de proyectos en ejecución no para. Hoy hay 34 emprendimientos activos, prácticamente el nivel más alto de la serie histórica. Belgrano es un barrio tradicional con alta calidad de vida y una infraestructura existente, pero además, de acuerdo a lo que nos comentaban desde Narváez Inmobiliaria, hay una variable clave que es la posibilidad de renovar el tejido urbano al reemplazar construcciones antiguas por nuevos edificios, sobre todo en corredores donde el código urbanístico ya lo permite. Pero no todo es color de rosas y eso es de lo que les quería hablar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque es un presente inmobiliario que está poniendo a prueba la calidad de vida. Hay un estudio reciente que se realizó a residentes y visitantes de Belgrano, que fue elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales de UADE, que reveló que frente a este desarrollo inmobiliario los vecinos están señalando varias preocupaciones vinculadas con la circulación, la saturación del espacio público y el aumento de la actividad urbana. En ese sentido, consultamos al responsable de la licenciatura en Relaciones Internacionales y Gobierno de UADE, que es Agustín Barros, que nos contó que los vecinos están valorando el movimiento, los comercios y los servicios, pero al mismo tiempo están reclamando una mejor organización del tránsito. Además, piden un uso más ordenado del espacio público y mejoras en materia de limpieza y convivencia. Desde Narváez también nos comentaban que avanzan en Belgrano, además de la construcción de viviendas, proyectos de usos mixtos que marcan un nuevo perfil y que son edificios que se incorporan también con locales comerciales en su planta baja. Ahora bien, esa transformación está generando tensiones entre los vecinos. ¿Por qué? Porque hay un uso cada vez más intensivo del espacio público. Desde UADE lo que sostienen, y también los desarrolladores consultados, es que Belgrano va a seguir creciendo. Entonces, ese crecimiento no se va a poder detener. Lo que hay que preguntarse es cómo se va a gestionar. Para Barros, lo que está claro es que los vecinos están comenzando a identificar un impacto de ese crecimiento en su calidad de vida. De hecho, el 54% de los encuestados menciona las dificultades para estacionar entre los problemas más importantes. Pero además, la encuesta revela que hay una creciente presión sobre el espacio público vinculado principalmente a bicisendas, expansión de decks y áreas gastronómicas sobre veredas y calles. Los eventos masivos también molestan mucho a los vecinos. Para cerrar, un dato chiquito. Frente a este boom de desarrollos inmobiliarios y aunque los vecinos ya están bastante molestos, los precios de venta y de alquiler en Belgrano y su efecto derrame en Núñez y Saavedra han experimentado un incremento constante que se ha ido recuperando de forma sostenida. Habrá que ver qué sucede en el tiempo. Eso es todo por hoy y les dejo un abrazo grande. Bueno, abrazo Leila Ganen, que completaba de esta manera el panorama que había iniciado la semana pasada sobre la situación inmobiliaria en Belgrano y sus alrededores. Y claro, una de las dificultades que mencionaba el relevamiento que nos traía Leila es el tema de estacionamiento, muy complicado en esa zona y como bien lo decían las encuestas, la ampliación de los decks en los restaurantes y bares complica también aún más todo ese panorama. Bueno, la columna de Leila Ganen entonces con el desarrollo inmobiliario, en este caso en la zona de Belgrano. Y bueno, sin solución de continuidad nos vamos a meter ahora
en la cuestión impositiva, porque siempre nos trae novedades y son más que interesantes las columnas para las empresas y para todo el mundo, las columnas que elabora Gonzalo Chicote, a quien tenemos en línea. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bien, muy bien. Hoy Contanos. volvimos a los días feos. Sí, volvimos a los días feos. Está, la verdad que... ¿Cuándo nos fuimos? Es la pregunta. Claro, ayer solamente tuvimos. Ayer fue el lindo día. Fue un oasis. Sí, tal cual. Pero bueno, hablando de continuidad, digamos, si bien no tiene mucha relación con lo que habló Leila recién, sí quiero retomar el tema de la semana pasada, que es el tema de inocencia fiscal. Sí. ¿Se acuerdan que uno de los temas que había dejado, digamos, al final y que había comentado muy por arriba es el tema de la prórroga? Exactamente. Bueno, sí. Parece ser esta semana, digamos, en estos días, no sé si fue porque me escucharon a mí o porque precisamente Seguramente. están muy interesados en la prórroga, se empezaron a sumar un montón de entidades, ¿sí?, que nuclean precisamente a los profesionales en ciencias económicas. Hablamos de los contadores, que son los que de alguna manera se ven afectados directamente con esto, digamos, de la falta de precisión respecto de cuándo se va a terminar aprobando la ley y cuándo está la fecha de vencimiento de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Claro. Recordemos que el 27 se vence la declaración jurada del impuesto a las ganancias y es para todo, tanto para el régimen simplificado como para el régimen general del impuesto. Y acá es donde viene el gran tema. El pago ya se realizó y el pago en cuestión debería ser igual en los dos, pero el régimen simplificado, además de ser un poco más simple, digamos, en lo que es la liquidación, la carga, tiene la gran ventaja de, como venimos diciendo, del tapón fiscal, claro, que es el que permite, de alguna manera, que la agencia de recaudación no pueda investigar hacia atrás, salvo que encuentre una discrepancia significativa. Y la ley justamente trae, digamos, primero, algunas aclaraciones respecto de cómo se llega a esa discrepancia significativa, esa diferencia entre la liquidación y lo que verdaderamente debió haber, liquidado el contribuyente, sino que además trae una gran ventaja porque elimina, y como habíamos dicho ya la semana pasada, elimina lo que son dos de los requisitos que tienen que ver con ingresos y patrimonio. Y claro, eso permitiría que un montón de contribuyentes que hoy quedan fuera por esta condición entrarían. Entonces, claro, los profesionales reciben la inquietud de sus propios clientes diciendo, che, mirá, yo quiero entrar al régimen simplificado, quiero pertenecer a este régimen porque quiero tener este beneficio del tapón fiscal. Entonces los profesionales salieron en grupo, digamos, y estamos hablando de por lo menos 3 entidades que estuve, digamos, analizando en redes sociales y con las cuales algunas de ellas estuve hablando, que son la Federación Argentina de Consejos Profesionales, esta es la entidad que nuclea todos los consejos profesionales de todo el país. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también hizo un pedido especial, digamos, para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, y la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas también salieron a pedir, todos a la misma persona, todos salieron a reclamarle a ARCA, por favor, danos plazos por lo menos razonables, porque si se aprueba el 26 y el vencimiento es el 27, claro, posiblemente el 27 con suerte salga en la ley, digamos, la ley publicada en el boletín oficial, pero falta la reglamentación. Y ahí es donde tiene el problema, porque la reglamentación es la que también va a dar precisiones y además la adaptación de los sistemas. Claro. Porque recordemos que todo esto se carga en las aplicaciones que están en la página de ARCA. Sí. Ahora, salvo que, digamos, estén total y plenamente, digamos, seguros de que la ley va a salir así como está, digamos, la realidad es que se necesita un plazo razonable como para poner todo en funcionamiento y permitir, digamos, que sean más los contribuyentes que puedan adherir a este régimen y que puedan gozar desde la declaración jurada del 2025, que es la que vence ahora, ¿sí?, de todos los beneficios. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, el 26 se vota y vamos a ver si ahí recibe o no recibe alguna modificación. Tal vez ese mismo día es el que
ARCA termina definiendo, o tal vez al día siguiente dice en el boletín oficial a la mañana, esto se prorroga por un mes más. Claro, primero primero se tiene que aprobar para poder prorrogarlo, me parece. Sí, la lógica sería esa. El gran tema es que, sabiendo que no se llegan con los tiempos, la lógica también sería de que, digamos, además con el interés que tiene el mismo gobierno, ¿no? Que viene impulsando, digamos, esta ley desde hace ya un montón de tiempo. Pensemos que esta es una reforma para mejorar la ley que se aprobó el año pasado y que se reglamentó a principios de este. Claro. Así que bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, cada vez hay más tensión y cada vez hay más actores que empiezan a hacer un reclamo mucho más concreto para que llegue la tan deseada prórroga. Bueno, en la próxima columna, el jueves que viene, vamos a tener ya un panorama más claro, si se aprobó o no y si se prorrogó o no. Así que... muy posiblemente. Sí. Te mandamos un abrazo grande, Gonzalo. Nos reencontramos el jueves que viene, ¿te parece? Me parece perfecto. Les mando un abrazo a todos y bueno, que tengan un excelente día. Igualmente. Era Gonzalo Chicote, nuestro especialista en temas tributarios y temas impositivos. Después de la tanda nos vamos a meter en la propuesta que nos traía Roberto Velato sobre climatización en estadios. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viajá. Si necesitas más eficiencia en tu motor, Shell Rímula es tu mejor opción. Sí, lo decimos nosotros, pero también Hugo, camionero con 20 años de trayectoria. No tengo de gastos, no le agrego aceite de cambio a cambio porque anda bien. Shell Rímula, el lubricante a la altura de tus desafíos. Para más información, consulta en shell.com.ar. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Se terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Somos Plus Petrol, una compañía privada e internacional con más de 45 años en la exploración y producción de hidrocarburos. Trabajamos para potenciar el desarrollo energético sostenible para el bienestar de las actuales y futuras generaciones. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos en Copyright hasta las 11 de la mañana con toda la información. Sol Montero en la producción periodística, Hernán Abella en los controles, Leila Gane, nuestra columnista en temas inmobiliarios, Gonzalo Chicote, que tuvimos su columna recién sobre cuestiones impositivas, tributarias y demás. Rocío Bravo, hoy ausente con aviso, Roberto Velato acá a mi derecha, especialista en temas de energía y de minería. Ahora vamos a hablar un poquito de muchas cosas y bueno, todos juntos haciendo Copyright con toda la información. Sí, decime, Robert. No, tenía algo de energía, si querés, que esta semana que nuclea un poco todo lo que es lo tarifario. Sí. Viste que está zonas frías y hubo un gran debate. Grande, es uno de los temas calientes. Exactamente. Bueno, hay un juego de palabras que ahora lo vamos a decir. Bueno, zonas frías es la reducción de las tarifas en el gas y el gobierno quiere reemplazarlo por zona cálida, pero para el norte del país, zona fría, centro y sur, zona cálida norte. Y va a ser ¿viste en el ajedrez, el enroque? El enroque. Exactamente. Y ahí va a haber gobernadores ganadores y gobernadores que lamentablemente no van a ganar, pero nos podemos meter en otro momento.
Dale, porque ahora me habías prometido algo que tenía que ver con la climatización. Climatización, exactamente. A ver, climatización, el consumo, nosotros como consumidores, en los últimos 10, 20, 30 años estamos cada vez elevando nuestro propio consumo. La gente está consumiendo más por diferentes motivos que ahora no vale la pena, pero sí es un hecho que, consumimos más energía. Sí. No solamente porque somos más habitantes en el mundo, sino porque nuestra vida cotidiana también hace que consumamos más. De ahí se desprende una agenda nueva en un periodo largo de estos años, que es la eficiencia energética. Y también, aparece la climatización, un poco vinculando a esto de la vida cotidiana, la eficiencia energética y ese consumo de energía, la climatización como un factor. Bueno, llega el verano y es muy necesario. Antes de esto estamos hablando de zona fría y zona cálida. Bueno, zona cálida tiene que ver con eso, hay un argumento atrás de eso. Pero bueno, sacó el tema de zonas cálidas porque sí voy a hacer foco ahora en este espacio en el tema de climatización, y para eso estamos en comunicación con Alejandra Torrillas. Ella es gerenta de ventas de la compañía Daikin. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, los escucho bien, ¿me están escuchando? Sí, perfecto, buenísimo. Bueno, muy buenos días. Te damos la bienvenida acá a Copyright. Muchas gracias. Buen día para ustedes también. Bueno, gracias. A ver, hacía una introducción nos vamos a meter en un sector muy importante. Este es un espacio de energía y también, energía abarca muchos temas, y hoy queríamos hablar de climatización, eficiencia energética. Bueno, vos estás hace muchos años, tenés una larga trayectoria en este segmento, en este sector, y en la empresa Daikin. Primero te quería preguntar, pedir en realidad si nos podés presentar a la compañía, qué es lo que hace, se dedica y en qué está en este 2026. Bueno, te cuento, Daikin es una empresa japonesa. Nosotros somos filial directa acá en Argentina desde el año 2001, pero ya desde el año 80 está presente dentro de lo que es la climatización en Argentina. Daikin es casi la empresa líder en especialización en aire acondicionado. Nació en Japón en el año 1920, pero a lo largo del tiempo se constituyó en la empresa que desarrolló el primer multi-split, el primer DVRB. Es decir, en general está como liderando todo lo que es tecnología. Y acá en Argentina mantenemos ese criterio. Fuimos los primeros que introdujimos los nuevos refrigerantes R32, que hacen a la eficiencia y hacen al cuidado del medio ambiente. Y bueno, hoy tenemos una larga experiencia dentro de lo que es climatización especializada, tanto lo que sea desde hospitales hasta estadios, como vamos a charlar ahora. Y realmente hay toda una tendencia nueva dentro del aire acondicionado que habla muchísimo de la eficiencia, pero también de cómo se puede mejorar la experiencia del usuario en el confort, en el mantenimiento, en el monitoreo, digamos, en seguir toda la secuencia de la experiencia del usuario, que puede ser tanto una persona individual como una empresa o un club completo. Alejandra, vos sabés que recién te escuchaba y, yo sigo el tema de energía, y cuando sube mucho el consumo y en el área metropolitana de Buenos Aires por ahí no da abasto, que ese es otro tema, pero se le pone un ojo mucho al tema de la climatización, porque evidentemente cada vez necesitamos más. Ahora estamos en invierno, pero los que saben dicen que ya hay que ir pensando en el verano. Yo me sumo a esa fila. Pero te quería preguntar qué hay que tener en cuenta por ahí en ambientes más hogareños. Ahora vamos a grandes espacios y al estadio, ¿no? Pero qué hay que tener en cuenta en la climatización, pero cruzado con la eficiencia. No solamente la cantidad de metros cuadrados y demás, sino pensando en la eficiencia energética. Bueno, claramente todo lo que es tecnología inverter ha mejorado mucho justamente en el consumo, porque lo que hace es evitar los picos de arranque de los equipos y mantiene
un uso estable de la energía sin generar esos momentos que se generan al equipo cortar y arrancar. El inverter lo que hace es regular la velocidad del compresor para mantener siempre lo mismo. Pero lo que se ha ido mejorando es que esa tecnología inverter no solo se aplique a los compresores, sino también a los diferentes ventiladores que tienen los equipos. Eso hace que cuando hay diferencias en la temperatura externa, puedo manejar la velocidad del ventilador externo o mejorar la velocidad de la ventilación interna, haciendo que se alcance niveles de eficiencia mucho mayores. Es decir, cuando tengo un equipo on-off, voy a tener un mayor consumo. Si le agrego a eso un compresor inverter, voy a estar mejorando. Si le agrego los ventiladores inverter, voy a mejorar un poquito más. Eso se relaciona directamente con la temperatura de uso que tenemos en el interior. Ustedes saben que se generalizó los 24 grados como una temperatura de confort. Cualquiera que va a Estados Unidos sabe que allá lo usan 21 grados y realmente hace frío. Creo que 24 grados es una temperatura adecuada para el verano. En el invierno, en realidad, la temperatura adecuada es alrededor de 21 grados. Porque 24 ya tendríamos demasiado calor. Todo eso hace esto que venía contando de los diferentes elementos que le vamos agregando inverter, hace también al confort de la persona. ¿Por qué? Porque si no tengo variaciones en el ventilador que pasa de máxima potencia a mínima para buscar la temperatura promedio que yo le pedí, le genera también al usuario una sensación de que de repente estoy recibiendo un chorro de aire frío o aire caliente. Total. Entonces, los diferentes elementos inverter, que obviamente hacen al precio del equipo, pero lo que vamos sumando es mejor eficiencia y mejor confort. Ambas cosas. Y creo que eso es muy importante recalcarlo, porque si no la gente se queda solamente con, bueno, sí, pongo esto para que me consuma menos. No, pongo esto porque realmente lo voy a sentir como un diferencial. Me va a ser mucho más silencioso, no voy a tener las corrientes de aire y un montón de otros beneficios. Es como ir ganando o cambiando la cultura del aire acondicionado, del control remoto de prenderlo, apagarlo, inverter. Pero Alejandra, así no perdemos tiempo, te quería preguntar o ir de lleno a la climatización de grandes espacios, no sé cómo llamarlo, porque vamos a hablar de, bueno, ustedes desde Daikin estuvieron a cargo del proyecto de climatización del estadio Madres de Ciudades, ahí en Santiago del Estero, un estadio nuevo en la Argentina. Bueno, ¿cómo fue encarar este proyecto? ¿Cómo lo pensó la empresa o la compañía? Y qué, bueno, metas y objetivos cumplidos y nos podés compartir. Bueno, en realidad, Madre de Ciudades, como bien dijiste, fue un desafío porque fue un estadio nuevo. Ya habíamos pasado experiencia, digo habíamos porque esto siempre se hace en conjunto con estudios de arquitectura, asesores, empresas instaladoras que son las que ejecutan y terminan de cerrar el proyecto. Pero Madre de Ciudades fue un estadio nuevo, no tenemos tantos estadios nuevos, ya habíamos tenido intervención en el estadio Kempes en el 2019 más o menos, de la mano de un instalador muy importante de Córdoba que se llama Nanser, y allí el concepto fue distinto, no tenía el estadio nada, se le puso a las cabinas de transmisión, a los vestuarios, a las áreas principales del estadio que necesitaban confort. Madre de Ciudades nació ya nuevo, con un concepto de aire acondicionado con BRB, es decir, con sistema avanzado, para las cabinas de transmisión, pero también ya habían incorporado un museo, las salas de recepción de prensa, y un restaurante que hoy se constituyó en un restaurante importante para la ciudad. Y todo eso se hizo con sistemas BRB, sistemas de expansión directa, donde lo que se buscaba era resolver en cada uno de los ambientes con una tecnología acorde. Es decir, a las salas de transmisión se les puso a cada uno un split para que cada uno lo pudiera manejar. A las salas generales se le utilizó conductos y bajas siluetas para poder mezclarlos también con la renovación de aire. Tuvimos cassettes en las circulaciones. Creo que el gran desafío era
generar aire acondicionado fácil de mantener, porque estaban incorporando toda esta tecnología en el estadio, y lograr un confort con una temperatura extrema. Es decir, nosotros en Santiago del Estero llegamos a tener 45 grados. Claro. Normalmente eso, con este tipo de tecnologías, es difícil de alcanzar una buena eficiencia. Con nuestros BRB lo pudieron lograr y por eso pudimos usar esta tecnología, ¿no? Obviamente con un control centralizado para poder comandar todo, etc. Es una tecnología... Sí, disculpa. Y eso, digo, ese es un caso muy importante porque no tenemos tantos estadios nuevos, digo. Pero otro caso importante, por ejemplo, es River, que desde el año 2022 está comenzando, ya hace años que estamos, pero desde el 2022 está en una tarea muy importante de reestructurar todo el confort de sus socios, incorporando aire acondicionado en todas las áreas. Es decir, hay como dos grandes líneas de trabajo, pero en ambos casos nuestra tecnología principal, que es el BRB, se fue amoldando muy bien y bueno, y es parte de nuestro trabajo, ¿no? Llevado por ahí el plano mundial, en los campeonatos del mundo, creo que esta tecnología en el 2022 comenzó, ¿o me equivoco? No, en realidad BRB fue inventado por Daikin, pero ya en el siglo pasado, en los años 80. Y la trajimos, vos sabés que los primeros edificios que se hicieron fueron los edificios públicos acá en Argentina, los primeros que les trajimos fue de Daikin, y se hicieron en los años 90 casi todos los edificios públicos. Argentina es realmente líder en tecnología, siempre estamos como trayendo cosas nuevas. Lo que sale en Japón inmediatamente nosotros lo traemos. Y acá siempre se consume. Realmente Argentina tiene una excelente cultura de lo que es la tecnología. Y los primeros equipos se trajeron en los años 90, primero como un importador, pero ya cuando en el 2000 llegó Daikin en forma directa, se empezó a masificar el uso de BRB. Hoy creo que es la tecnología de expansión directa que más se usa acá en Argentina, ¿no? Bueno, a nivel mundial también. Alejandra, antes de que nos empecemos a quedar sin tiempo, te quería preguntar por los proyectos de la compañía en la Argentina. ¿Qué proyectos nos podés mencionar o que tienen estimado por ahí para el futuro? Bueno, en Argentina tenemos como varias líneas de trabajo, unas dedicadas a industrias. Hoy te diría que nuestro mayor desafío en BRB es una gran renovación de hospitales que estamos trabajando intensamente, donde empezamos a traer UTAs especializadas, son equipos especializados para lugares donde necesito darle una determinada calidad al aire. Y el lanzamiento que para mí es más importante y que eso viene directamente de Estados Unidos son las nuevas líneas de monitoreo remoto y para poder anticipar lo que le pasa a las instalaciones. Esto es una tecnología que se implementó ya hace un par de años en Estados Unidos y bueno, sinceramente lo estamos lanzando con muchísimo entusiasmo porque creo que más allá de los equipos que son muy buenos, creo que el monitoreo de distancia, la previsibilidad de las instalaciones es un desafío que todavía tenemos que resolver. Alejandra, muchas gracias por esta charla, por compartir este tiempo con nosotros. Una duda que me quedó antes, la empresa tiene origen de Japón, en la década del 20. Sí, Japón. Pero mencionaste que fue la que creó el aire acondicionado. No. Mira, brevísima historia. El aire acondicionado lo patentó Willis Carrier en 1902 y en 1920 se empezaron a desarrollar los primeros refrigerantes. En el 24 se creó Daikin como empresa en Japón y en 1924 y desde ese momento se empezaron a desarrollar diferentes tipos de tecnología. En Estados Unidos, de la mano de Willis Carrier, grandes equipos, cuanto más cubríamos mejor. En Japón, dándole solución a cada uno de los ambientes. De esa forma se generaron los primeros multisplits y de los multisplits pasamos a los BRB. Toda esa tecnología es desarrollada por Daikin. Muy buena síntesis, además, en el final de un país y otro, pero bueno, eso va por parte mía. Alejandra, muchas gracias por estos minutos acá en Copyright. No, gracias a ustedes por la oportunidad de conocernos. Un gusto, un abrazo grande. Gracias. Bueno, pasaba Alejandra Torrilla, gerente de ventas de la compañía de origen japonesa Daikin. Buenísima la nota
Voy a hacer un chascarrillo malo, refrescante, pero no. Malísimo. Bueno. Optimista, porque en un día nublado, con tanta niebla, después de 150.000 millones de días donde no estamos viendo el sol, nosotros ya estamos pensando en la climatización del verano. Sí. Nos anticipamos, es periodismo de anticipación. De la mano de Roberto Velato. Bueno, de la mano de Roberto Velato y de la mano de Rocío Bravo, la semana que viene los esperamos a las 10 de la mañana aquí en Radio LED para compartir una hora con toda la información del mundo de los negocios, de las noticias de las empresas en Copyright. Que tengan una muy buena semana. Esto fue Copyright, otra producción de Séptimo Cielo. Te esperamos el próximo jueves a las 10 para conocer la mejor información sobre las empresas. Somos Radio en Vivo.